comencem aquesta segona part. Tenim un programa força dens i per tant intentarem no anar sumant massa endarreriment. Tenim ara la Camila Opazo Sepúlveda. La Camila ja va venir a les jornades de l'any passat sobre interculturalitat i és un referent aquí a Catalunya en temes de decolonització. Per tant, veritablement no podia faltar en aquesta jornada. No podíem fer unes jornades de decolonització sense ella. És llicenciada en Arqueologia, s'ha especialitzat en temes de gestió del patrimoni cultural i museologia i si una frase la defineix és activista, feminista i recercadora en temes de decolonització. És també la representant espanyola a l'ICOM en el comitè de decolonització. Per tant, per això us deia que era una referent. Li vam encarregar que fes una mica un estat de la qüestió per ubicar-nos sobre terminologia, per saber de què estem parlant quan utilitzem cada un d'aquests conceptes, d'aquests termes que encara ens sonen força nous. La seva intervenció es diu Desmuntar el relat, reconstruir la memòria cap a la descolonització dels museus. Gràcies per venir. Moltes gràcies, Mireia, per aquesta invitació i bon dia a tothom. Estic molt agraïda del Museu Marítim i volia donar l'enhorabona per aquests 25 anys amb aquestes jornades, amb el seu treball que venen fent amb la història colonial també. I estic també molt contenta per estar aquí per segona vegada. Doncs avui la meva presentació té per títol Desmuntar el relat, reconstruir la memòria cap a la descolonització dels museus i aquesta presentació la faré a castellà perquè encara no estic preparada per donar-la en català, però espero que en una propera vegada ja que sí que lo estigui. Como ha dicho anteriormente Mireia, esta es una presentación muy teórica. Agradezco a Jordi Tomás que anteriormente pudo dar un repaso más práctico de lo que está realmente sucediendo porque esta presentación será muy teórica, muy conceptual. Traeré algunos ejemplos para bajar también estos conceptos, pero lo que a mí me han solicitado hacer hoy es poder explicar en términos teóricos cómo se entiende la descolonización en el campo de los museos y en el campo de la memoria, que es donde yo me dedico a investigar. Entonces, quiero partir esta presentación respondiendo a la pregunta sobre qué no es la descolonización. ¿Por qué quiero hacer esto? Primero que todo porque en los últimos años la descolonización se ha vuelto un término de moda, un término de trending topic, una tendencia, donde parece que todos los museos o la mayoría de ellos quieren descolonizarse o que también se pudiera descolonizar todo, descolonizar la medicina o descolonizar el arte, etcétera. Pero cuando rasgamos un poquito más en estos discursos, nos damos cuenta que no hay un conocimiento de base, no hay un conocimiento teórico sobre lo que significa la descolonización. Y por tanto nos encontramos con proyectos que tienen el discurso, pero que están vaciando de contenido político a la palabra. Y por eso entonces quiero decir un poco cuáles son estos proyectos o estas ideas que no son descolonización, que se están confundiendo, y con esto yo no quiero contradecir nada de lo que se ha dicho anteriormente, sino que quiero apuntar a un cambio estructural, que esa es la tesis básica de mi exposición hoy. La descolonización exige un cambio estructural de la institución del museo, pero también de las instituciones, de todas las instituciones que conocemos socialmente hasta hoy. Entonces, lo primero es distinguir la descolonización del discurso de la diversidad. La descolonización no tiene que ver con la celebración de la diversidad de la cual nos habla un proyecto multiculturalista. Este proyecto de la multiculturalidad nos invita a abrazar la diversidad, abrazar la diferencia cultural, porque nos otorga una riqueza como humanidad. Sin embargo, el proyecto multicultural lo que hace es invisibilizar las desigualdades históricas, políticas, económicas,
epistemológicas que existen entre estos grupos diversos, entre grupos culturalmente diferentes. Por tanto, la descolonización nos invita no solamente a considerar la diversidad, sino a trabajar en profundidad sobre igualar las condiciones de desequilibrio que existen entre grupos culturalmente distintos. En este sentido, Tuck y Yang, que son dos pensadores indígenas del continente americano, planteaban ya hace unas décadas atrás en su artículo famoso y que recomiendo a todos a todas aquí que puedan leer, que se llama La descolonización no es una metáfora, plantean justamente que la descolonización requiere de un cambio político y por tanto nos invita a considerar la descolonización más allá de las performances institucionales y de estos discursos vacíos a los que yo hacía referencia al inicio de la presentación. También nos dicen Tuck y Yang que la descolonización va más allá de un cambio de estética. Por ejemplo, en el campo de los museos, hay algunos museos que, partiendo de esta crisis de los museos etnológicos, hace unas décadas atrás, plantearon un cambio de estética en sus exposiciones, como el Kibran Lee, del cual ya se habló anteriormente. Este museo, en su inicio, fue paradigmático de dejar de entender a las colecciones que tenía, que venían de pueblos no occidentales, como pueblos primitivos, y plantearlos con una capacidad también artística, tal cual como se entiende desde la perspectiva occidental. Y esta propuesta estética invisibilizaba todo el tema de la violencia colonial que estaba detrás de la captura de esos objetos que se estaban planteando desde una perspectiva occidental como arte. Y este cambio estético que planteó el museo fue seguido por otros museos europeos como una propuesta museológica que incluso fue recogida aquí en Barcelona por el Museo Etnológico, ¿no? Entonces, esta propuesta, al invisibilizar la violencia colonial, tampoco podemos entenderla como una propuesta descolonial. Tampoco la descolonización es un cupo de diversidad. ¿Con qué me refiero a esto? Con que muchas veces se plantean proyectos descoloniales dentro o fuera de los museos que están presididos por las mismas personas de siempre, usualmente varones, blancos, europeos, y que invitan a una persona no blanca a participar en determinado proyecto. Esto lo que hace es poner a una persona para dotarle de color al proyecto, pero despolitiza las legítimas demandas de representación y las necesidades políticas del grupo al cual representa o del cual pertenece esa persona. Una persona en particular no puede representar a todo un pueblo que ha sido oprimido por la historia colonial. Por lo tanto, gestionar o crear cupos de diversidad dentro de un proyecto no va a solucionar una estructura colonial que podría estar dando forma a un proyecto museológico o etcétera. También en este sentido podemos decir que la descolonización no es un ítem de un proyecto. ¿A qué me refiero con esto? A que el lenguaje institucional ha transformado movimientos emancipadores como el feminismo en un ítem de un proyecto. Ustedes se fijan cuando pensamos un proyecto, ¿cierto?, en una propuesta, acá se ríen porque les suena un poco, ¿no?, conocido lo que estoy diciendo. Y los proyectos se preguntan, ¿cómo considera tu proyecto la variable de género? Siguiente pregunta, ¿cómo considera la sustentabilidad? Entonces, los proyectos políticos que requieren, que nos están exigiendo un cambio social, como puede ser la ecología, el feminismo o la descolonización, no pueden transformarse en un ítem de un proyecto a rellenar en 2 líneas para hacer el check y decir, estoy siendo descolonial. Y la última es, como yo decía al principio, sin querer contradecir lo que se ha dicho antes, la descolonización no tiene que ver con la participación de las comunidades. ¿A qué me refiero con esto? A que cuando yo veo un proyecto expositivo, museológico, etcétera, lo veo metafóricamente como un pastel y voy a repartir el pastel y una parte se la voy a dar a la comunidad, estoy repartiendo un pastel creado con legados coloniales a una comunidad. Y lo que la descolonización nos exige es invitar a la comunidad a desarmar el pastel y a crearlo nuevamente sin estructuras coloniales, ¿vale? Por eso es que invitar a participar a las mujeres, que ya nos ha pasado con el feminismo, o a las comunidades oprimidas del mismo pastel creado con ingredientes coloniales, no hace que el proyecto sea descolonial. ¿Por qué?
Porque la descolonización es un proyecto político, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que el concepto de la descolonización no viene de la academia. No es un concepto creado por científicos sociales, sino que es un proyecto político que comenzó juntamente con la colonización. ¿Cómo es esto? Que al inicio de las invasiones coloniales se creó la resistencia a esa invasión. Por tanto, los movimientos anticoloniales comenzaron el mismo día que comenzaron las invasiones coloniales, ya sea en 1492 en el contexto americano, desde yo vengo, o incluso aquí con estos experimentos precoloniales que se hicieron incluso al interior de Europa. Allí ya comenzaba el anticolonialismo. Y el movimiento anticolonial o los movimientos anticoloniales en América Latina tuvieron una fuerza trascendental, una fuerza imposible de ignorar en el año 1992, cuando con motivo del 5º centenario, España planteaba celebrar el encuentro entre dos mundos. Mientras que en América se organizaban los distintos grupos sociales liderados por movimientos indígenas para reivindicar la resistencia a la colonización. Entonces se llamó, en vez de 500 años del descubrimiento, 500 años de resistencia, ¿vale? Y este 5º centenario, todo este movimiento anticolonial que se vio exacerbado en el continente americano, fue aprehendido por personas latinoamericanas y algunos hombres pudieron migrar a estudiar a universidades del norte global y en ese ejercicio intelectual transformaron esta fuerza política en una teoría, en la teoría decolonial. Y entonces ahí surge el grupo Modernidad-Colonialidad, de donde conocemos a estos hombres que yo decía como Aníbal Quijano o Walter Miñolo, que son los clásicos de la teoría decolonial que no inventaron la descolonización, sino que conceptualizaron movimientos anticoloniales que venían sucediendo hace siglos donde ellos vivían, en el continente americano, y que por supuesto también venían aconteciendo en otros continentes, pero en el fondo la teoría decolonial, que también se diferencia de la poscolonial, por ejemplo, que tiene su origen en India, la teoría decolonial tiene su origen en el continente americano. Entonces, la descolonización, por una parte, se relaciona con los movimientos anticoloniales, con la resistencia al colonialismo, y por otra parte, la descolonización es el objetivo de la decolonialidad. Y la decolonialidad nos habla de esta segunda parte de la palabra, de la colonialidad, que se refiere a una condición estructurante del presente, a una manera de existir en la actualidad donde los poderes heredados del tiempo colonial continúan estando vigentes, continúan reproduciéndose. A eso le llamamos colonialidad. Y la descolonización es el objetivo tiene por objetivo quitar esa colonialidad. Por tanto, cuando hablamos de descolonización, no estamos hablando de esta colonización política que se acabó con la firma de las independencias, ¿no? De estas firmas jurídicas cuando las antiguas colonias se independizaron de las metrópolis. Esa es la descolonización política, la descolonización jurídica. Pero actualmente, que eso ya no está en la mayoría de los lugares, cabe recalcar que todavía existen colonias, continúa esta condición estructurante. Los poderes coloniales siguen funcionando. El extractivismo del norte hacia el sur sigue vigente, la racialización de la gente sigue vigente, la subordinación de saberes no occidentales sigue vigente, y esa es la colonialidad que tiene por objetivo descolonizar. Por tanto, esta descolonización sería la energía de descontento y de desprendimiento entre las y los sujetos colonizados que no se dejan someter por la lógica de la colonialidad. Esto en palabras de Walter Miñolo. Yo diría entonces que la descolonización nos exige deshacernos de las repercusiones materiales, políticas, ideológicas, estéticas, epistemológicas, territoriales, afectivas, espirituales, religiosas, y podría continuar, que nos ha dejado hasta la actualidad esa regla colonial. Entonces, como yo decía, vamos a hablar de conceptos hoy, ¿vale?
Esta presentación también quiero decir que es bastante introductoria. Hay muchísimo de qué enterarse. Estamos recién comenzando y por tanto yo voy a dejar temas planteados sobre la mesa, ¿vale? Y me voy a referir a 3 conceptos principales. Hay muchísimos más, pero voy a hablar sobre el colonialismo para comenzar. Hablar de la historia colonial de los museos es casi lo mismo que hablar de la historia colonial, porque los museos son un resultado de la historia colonial, están intrínsecamente vinculados a la historia de las expediciones coloniales, a través de las cuales no solamente se intentó y se impuso un orden político y un orden económico que jerarquizaba a los imperios europeos frente a los territorios colonizados, sino que también se construyó una imposición de un poder a través de la cultura. Y esta orden cultural que ponía a las personas europeas en una jerarquización, en una posición superior que los pueblos colonizados, debía justificarse socialmente de alguna manera, social y científicamente. Y entonces ahí es donde surgen los museos. Yo creo que estoy hablando de una historia que muchas de ustedes aquí conocen y me refiero justamente a la creación de los museos hace más de 200 años y que, como se decía antes, los museos también fueron y son hasta hoy un reflejo de la sociedad. Por tanto, la historia colonial de los museos es la historia de 200 años de la creación de los museos, pero también de 500 años de reflejo de una sociedad que era colonial. Que una sociedad que se expresa dentro del museo con todas esas jerarquías coloniales que el museo vino a legitimar, que el museo vino a dar explicación y el museo vino a naturalizar esa superioridad europea y blanca y masculina por sobre todo lo otro que estaba colonizando. ¿Cómo se hizo esto? A través del expolio de objetos culturalmente significativos de los pueblos que estaban siendo colonizados. Si ustedes ven la imagen atrás, se les puede parecer conocido, son los bronces de Benín, se llaman así genéricamente a un montón de objetos que fueron recolectados por pillaje colonial, por el Imperio Británico a manera de venganza, porque sus soldados habían sido asesinados por las personas africanas del Reino de Benín. Y entonces lo que se hace en esta operación, que conocemos a Benín, pero es una operación que se repitió en múltiples ocasiones, es desmantelar los templos de los pueblos, de los lugares y los territorios colonizados para ponerles una categoría con la cual trabajamos todos aquí, que es la de patrimonio. Y entonces ahora el patrimonio no es solamente importante para la gente de Benín, sino que tiene una importancia universal y tiene que estar mostrado en los museos, pero no en cualquiera, sobre todo en los museos metropolitanos. Y por tanto, por ejemplo, en la operación de Benín, estos bronces fueron repartidos en más de 160 museos del mundo, incluyendo Barcelona. Y en palabras de la socióloga de la imagen de origen aymara, Silvia Rivera Cusicanqui, ella nos dice que el museo es una fuerza desterritorializadora de los significados. ¿Qué quiere decir esto? Que los museos, todos, pero especialmente pensando aquí en el contexto europeo, los museos metropolitanos, actúan como una fuerza, como un imán, que a través del expolio, de la extracción y de la apropiación hacen un borrado de la historia y de los significados culturales que crearon esos objetos que ahora no son lo que eran antes, sino que son un patrimonio y a veces incluso son de la humanidad. Hay un pensador mapuche que a mí me gusta mucho. Si alguien de la sala no conoce a la nación mapuche, me estoy refiriendo a un pueblo-nación indígena que vive en el sur del continente americano y que llevan más de 500 años de resistencia, primero al colonialismo de Castilla y luego hasta actualmente al colonialismo del Estado de Chile, desde donde yo vengo. Y este historiador plantea que una de las formas más potentes que ha tenido el colonialismo para perpetuar su hegemonía y naturalizar su opresión ha sido provocar que los actos de nuestras memorias solo tengan sentido desde su dispersión. Aquí con dispersión entonces se refiere a esta repartición que hace Europa de este patrimonio, dotándole un sentido occidental a objetos que no lo tenían.
En este caso también, yo para remarcar estas ideas traigo la imagen del Hoa Hakananaia o el Moai de Rapa Nui, que se encuentra capturado en el British Museum hasta hoy, y que nos habla de estas lógicas coloniales de apropiación y de extracción que funcionan patrimonializando objetos que son culturalmente significativos y que reproducen asimetrías de poder colonial y de saber, borrando toda la ontología o la manera de entender el mundo que está detrás de estos objetos, que está construyendo estos objetos. Entonces, este concepto de patrimonio, este ejercicio de patrimonializar objetos para crear colecciones y exhibirlo en museos, es una operación occidental, es una operación del proyecto de la modernidad que se basa en la idea del pasado y de capturarlo, transformando a las sociedades no occidentales en sujetos coleccionables y en sujetos ahistóricos, en sujetos del pasado. Eso entonces sería sobre el concepto de colonialismo y el vínculo con los museos y el patrimonio. Voy a pasar al segundo concepto, que es el de colonialidad. Y aquí me gustaría explicar sobre la idea que a mí me gusta explicarlo desde la idea de racialización en el museo, que en el fondo a lo que apunta es sobre cómo el museo, a partir de esta jerarquización creada por ideas coloniales, regula la movilidad y el acceso de ciertos cuerpos y objetos en cierta dirección y en ciertos lugares. Es decir, algunos cuerpos pueden entrar al museo, algunos entran vivos en calidad de directores y otros entran muertos en calidad de objeto de exhibición. Y también algunos objetos, que algunos pueden entrar como objetos emblemáticos, pero no pueden volver a salir, porque son un patrimonio de la humanidad. A eso es lo que yo le llamo la racialización en el patrimonio, tanto de las personas que pueden moverse y acceder, como de los objetos. Entonces también hay en esta idea de racialización una atención y un tratamiento que se recibe diferente a las memorias y los saberes subalternos. Voy a poner otro ejemplo de esta colonialidad. Ustedes, me imagino, conocen, si no lo han visitado, lo conocen igual, el Museo del Prado, que hay allí obras de grandes genios del arte. ¿Cómo son estos genios? La mayoría hombres, la mayoría europeos, la mayoría blancos, ¿sí? Pero cuando las expresiones simbólicas, estéticas y artísticas vienen de un sujeto que lo ha creado, que no es blanco, que no es occidental y que no es hombre, no va al Museo del Prado. Va a un museo arqueológico y etnográfico. Tiene la categoría no de arte, sino de artesanía. Y eso también es una jerarquización que está siendo provocada por la jerarquía colonial. Para ejemplificar cómo la colonialidad puede configurar nuestras colecciones de los museos, voy a poner un ejemplo que no se basa solamente en colecciones arqueológicas y etnográficas, que es un poco lo que he venido hablando hasta ahora. ¿Para qué? Para explicar que cuando hablamos de descolonización de los museos, no estamos pensando solamente en museos de arqueología y etnografía. Todos los museos son responsables de un canon etnográfico, de un canon occidental que ha sido creado y reproducido hasta el día de hoy para legitimar ciertos cánones de lo permitido de ver, de decir o de investigar. Todos. ¿Vale? No estamos solamente hablando de los arqueológicos y etnográficos. Este es un proyecto que se llama Traces of Slavery and Colonial History in the Art Collection, que tiene por objetivo investigar la historia colonial detrás de las colecciones de arte de los Países Bajos. Este es un ejemplo que me compartió mi jefa del grupo de descolonización y museos del International Council of Museums, del cual formo parte, que ya contaba en la introducción Mireia. Entonces, este proyecto fue a revisar sus colecciones de arte y a revisar también la ficha de registro, la que todas conocemos de cómo se ingresan las colecciones, ¿no? Las obras a la colección. Y entonces vieron, por ejemplo, este retrato de Anna de Bay y había en el registro todo sobre la obra, ¿no? De cómo se había hecho la técnica, de qué año era, quién era la persona retratada, su biografía, de qué lugar venía, cuándo vivió, cuándo nació, cómo vivió, dónde vivía, etc.
Pero no había nada en el registro sobre esta segunda persona que está retratada en la obra. Que si ustedes ponen un poquito de atención y entrecierran un poquito los ojos, se van a dar cuenta que hay una niña o un niño negro aquí al lado de Ana de Bay. Y sobre esta persona no existía nada en el registro, ni en la cartela que estaba asociada a la obra, ni en la planilla del registro, no existía ni siquiera una mención de que hubiera otra persona en el retrato. Sin embargo, esta persona, que no se sabe su nombre, no se sabe si era propiedad de la misma persona o era propiedad de otra persona de la misma casa donde vivía, no se sabe dónde vivía, no se sabe su origen, no se sabe nada. Esta persona no aparecía y entonces esta obra no estaba considerada como un objeto colonial, cuando realmente esta obra nos habla de la historia colonial y esclavista. Entonces, por eso es que yo digo, no estamos hablando solamente de colecciones coloniales, de colecciones provenientes de las excolonias o de colecciones que han sido expoliadas o conseguidas en jerarquías coloniales. La historia colonial nos atraviesa a todas y a todos. Es un trauma colectivo que compartimos tantas personas blancas, occidentales, como personas que no lo somos. Por eso es que nos cuesta tanto hablar de eso, porque es un trauma para todas y para todos. Y entonces, en estas colecciones también está esa historia colonial de la cual no queremos hablar. En estos otros objetos pasaba algo similar. ¿Qué son? Estos son azucareros de porcelana. ¿Qué pasaba? Que en su registro estaban descritos su tamaño, su forma, lo que describimos usualmente en esas fichas de registro, ¿no? La técnica, la materialidad, el color, el paisaje que estaba pintado, que si ustedes se manejan un poco con las colecciones de porcelana, buscan asimilar a la asiática, ¿cierto? Era una moda en cierto momento, etcétera. Pero no había ninguna nota sobre que estos azucareros existían solamente gracias al trabajo forzado de personas esclavizadas en las plantaciones de azúcar. Si eso no existiera, no existirían estos objetos. Y por tanto, estos objetos nos hablan de la historia esclavista. También nos hablan de la historia colonial, pero no estaba registrado en ninguna parte de que estos objetos también están vinculados a esa historia. ¿Vale? Entonces, ahí está cuando yo digo, todos los museos están reproduciendo narrativas coloniales que invisibilizan la violencia colonial del cual todas somos parte. De la parte del privilegio o de la parte de la opresión, pero todas somos parte. Llego entonces al concepto de la descolonización, que tiene que ver con, bueno, ya he hablado de que es necesario para descolonizar los museos, también tenemos que considerar estas colecciones que consideramos patrimonio, ¿no? Y tiene que ver entonces con que podamos desoccidentalizar las miradas o las estéticas con las que estamos entendiendo esos objetos patrimoniales, pero también las prácticas que hacemos dentro de las instituciones. En ese sentido, descolonizar no tiene que ver solamente con cambiar la narrativa, sino cómo construimos esa narrativa, cuáles prácticas están mediando en esas elaboraciones narrativas, cómo se relacionan las personas al interior del museo para construir esas narrativas y esas interpretaciones. Entonces, a lo que yo apunto es a un cambio estructural, que no solamente habla de lo que se narra y de lo que no se dice dentro de los museos, sino de cómo se construyen esas narrativas también, de esas relaciones sociales que median las instituciones. Hay un principio sociológico que yo siempre explico, que para mí es muy básico, pero que me gusta compartir, y es que las instituciones están hechas por personas, es decir, que las personas anteceden a las instituciones. Sin personas no hay institución. Y por tanto, somos las personas las que tenemos el poder de cambiar esa institucionalidad. Sobre esto yo quería decir que Frantz Fanon, el pensador caribeño del pensamiento anticolonial, que es básico si queremos hablar de descolonización, por favor, no hablemos de descolonización sin no haber leído a Frantz Fanon, él nos plantea una frase muy sencilla que dice: la descolonización nos señala que los últimos serán los primeros. Y es por eso que yo en esta presentación he traído citas y estoy invitando a leer a personas que hemos sido consideradas las últimas.
las personas marginadas por los saberes occidentales. Y aquí voy a citar a la artista y curadora Shaheen Kasmani, una mujer musulmana que trabaja en el Reino Unido, y que ella nos dice que la descolonización del museo corresponde al desafío inicial de desmitificar la supremacía blanca, descentrar la visión eurocéntrica y revisar todo el sistema institucional de la herida colonial que atraviesa a los museos como institución. Sobre esta revisión institucional y más estructural también nos habla Fabián Villegas y Cindy Sissoko, que son también pensadores negros de distintas geografías del sur y que nos invitan a considerar que descolonizar el museo requiere analizar y reparar en términos materiales los organismos de financiación, y aquí me voy a detener para un inciso de considerar ¿cuántos museos son financiados por petroleras o cuántos museos son financiados por mineras, por ejemplo? ¿Cuánto daño colonial hace quienes están financiando los museos? También nos invitan a considerar nuevamente la gestión piramidal, y aquí también quiero hablar sobre la accesibilidad de los museos, quiénes pueden entrar y quiénes no pueden entrar a los museos. Hay veces que incluso hay personas a las que sacan de los museos, ¿no? También nos invitan a considerar la estructura de la plantilla laboral, y con esto entonces nos preguntamos qué cuerpos ocupan qué puestos adentro de los museos. Aquí se habló del Humboldt Forum de Berlín, y a mí lo que más me llamó la atención cuando lo visité es que todas las personas de la limpieza eran personas racializadas, y esas eran las personas que se ocupaban de mantener un museo que se pone una bandera de colonial. Y finalmente, Villegas y Sissoko nos dice también que debemos considerar las formas de programación y promoción y audiencia de los museos, es decir, quiénes están programando y para quiénes están destinadas esa programación. Entonces, la descolonización del museo, he traído una recomendación de libro, que es El programa de desorden absoluto de François Vergès, ¿vale? Tomando algunas ideas de aquí, yo quisiera decir que la descolonización del museo busca contextualizar la historia colonial y explicar el origen histórico de las jerarquías que continúan generando desigualdades sociales en el presente. Es por eso que la descolonización no habla del pasado, sino que habla de cómo ese pasado estructura las sociedades hoy día y cómo esa estructura tiene que ver con una jerarquía de género y sexo, de clase, de raza y de religión, entre otras. Y por tanto, la descolonización del museo se trata de transformarlos en lugares donde se respeten las condiciones de trabajo de quienes limpian, de quienes cuidan, de quienes investigan y de quienes administran estas instituciones. En mi parecer, creo que si los museos han servido hasta hoy para crear imaginarios sociales excluyentes, deshumanizantes y depredadores, tienen en la actualidad el potencial y la responsabilidad de convertirse en herramientas para desmantelar los poderes y los legados coloniales. Y también para posibilitarnos como sociedades la capacidad de imaginar presentes y futuros que sean anticapitalistas, antipatriarcales y libres de discriminación racial. Cuando me pidieron hacer esta conferencia, me pidieron dos cosas: hacer una contextualización teórica sobre qué es la descolonización del museo, qué significa, qué es lo que hemos visto hasta ahora y qué habría que considerar. Esta segunda parte, quiero decir que tendría que tener hasta muchísimo más tiempo para poder desarrollarla y por tanto voy a dejar planteada solamente dos ideas centrales con las cuales no me quiero ir de aquí sin haberlo dicho, ¿vale? Esto también es una invitación a que podamos encontrar nuevas instancias a poder seguir profundizando en todas estas cosas que estoy poniendo sobre la mesa. Lo primero que tengo que decir es que existe una imbricación entre la historia colonial y la historia patriarcal. No podemos considerar la historia patriarcal sin considerar que es una historia creada por hombres, sostenida por hombres y que las narrativas de los museos lo continúan reforzando. Aquí, si ustedes pusieron atención en mi biografía, y si no lo recuerdo, yo de formación soy arqueóloga y traje entonces un ejemplo de la arqueología.
En el año 2018, en los Andes peruanos, se encontró en el sitio de Huillamaya Patja un yacimiento de 9.000 años que tenía un cuerpo humano y una ofrenda funeraria. La ofrenda hablaba de caza de grandes animales. Y en el discurso científico, en el discurso arqueológico, se conoce el paradigma del man the hunter, es decir, los hombres cazan, las mujeres crían. Ese es el paradigma de la prehistoria. ¿Vale? ¿Qué pasaba con este hallazgo de los Andes peruanos? Que el cuerpo que acompañaba la ofrenda de caza era un cuerpo femenino. Y eso hizo que los arqueólogos y las arqueólogas tuvieran que volver a revisar la información que existía sobre esta época, que es el Holoceno temprano, es decir, el primer momento de la población, del poblamiento del continente americano, para poder contrastar la hipótesis del man the hunter. ¿Realmente eran los hombres quienes cazaban? Y se dieron cuenta que no había evidencia científica para ese gran paradigma de que los hombres cazan mientras que las mujeres recolectan plantas y crían a la familia, ¿vale? Pero, sin embargo, tenemos que los museos han reproducido esta narrativa sin ningún tipo de crítica. Tengo aquí a la izquierda de la pantalla el Museo Arqueológico de Barcelona, me imagino que ustedes lo conocen, donde se asume que Altamira, la cueva que también es conocida aquí en la sala, ha sido pintada por varones. Esta hipótesis también está siendo cuestionada actualmente. Pero, sin embargo, el museo la toma sin evidencia científica y la reproduce entregando una imagen potente que nos está asegurando que un hombre pintó Altamira. Y no es tampoco cualquier hombre. Ojo aquí, porque aquí hay dos niños que están admirando a este hombre. ¿Vale? Y por otra parte aquí tengo al Cosmo Caixa, que también me imagino que lo conocen. Y este Cosmo Caixa está reproduciendo la idea de que ya desde la especie de Neandertal, que es una especie previa al Homo sapiens sapiens, del cual nosotros somos hoy, ya estaba este man the hunter funcionando. Ya era el hombre quien cazaba y sostenía a la familia. Entonces, esta narrativa, que es patriarcal, ha naturalizado el patriarcado en momentos históricos donde no existía o donde pudo no existir, en tiempos prehistóricos, pero es esta misma narrativa la que se expande hacia la historia colonial. La historia colonial sigue poniendo como protagonista a los varones. Son ellos los que viajaban de un continente a otro, de Europa hacia Asia, hacia África y hacia América, en barcos para colonizar. Y viajaban para colonizar y para esclavizar. No viajaban como navegantes, descubridores o exploradores. ¿Vale? Esas narrativas no nos ayudan a entender la violencia colonial. Esta imagen que yo tengo aquí es de este museo. Es de un video que no sé si se está proyectando todavía, pero se propuso que no se reprodujera más. Un video que habla de los indianos, aquí una historia por todas conocida, y que el texto del video dice que nos abran la puerta de las Américas, hemos llegado. ¿Vale? Entonces, esta narrativa del descubrimiento, de que lo que hace es exaltar esta nostalgia de un pasado de bonanza, de un pasado imperial, es una narrativa totalmente acrítica, ¿vale? Que además invisibiliza las consecuencias que ha tenido ese descubrimiento, ese encuentro entre dos mundos. ¿Por qué pongo esto aquí? Porque actualmente hay un problema trascendental del cual nadie se puede desentender, que es el cambio climático, la crisis ecológica, ¿no? Nos estamos quedando sin mundo donde vivir. Y la crisis del antropoceno, que es el antropoceno, una era geológica que está caracterizada por el cambio que la humanidad ha hecho al mundo, ¿vale? Pero este antropoceno no es cualquier cambio, es un cambio que ha perjudicado el mundo, que ha perjudicado a todas las especies. Y los museos también tienen bastante que decir. Y aquí entonces apunto a otro museo. Ya hemos hablado de los arqueológicos, de los etnográficos, de los de historia, de los de arte. Y aquí apunto a los museos de ciencias naturales. Porque son en estos mismos barcos donde se transportaron especies, animales vivos o animales muertos,
plantas que hoy vemos en colecciones de los museos de ciencias naturales y donde hoy en esos museos se enaltece a esos científicos que lo que han hecho ha sido causar una crisis climática de la cual no todos tenemos la misma responsabilidad. Los pensadores críticos de la decolonialidad, de la descolonización, han puesto la atención en esto. El antropoceno no es que la humanidad destruyó el mundo. Hay cierta parte de la humanidad que tiene mayor responsabilidad, no solamente porque continúa destruyendo el mundo, sino que también porque impide que otras visiones de mundo y otras visiones de convivencia en el planeta tengan un lugar apropiado para poder resolver la crisis en la que estamos. Entonces, en este sentido, yo invito a todos los museos y a todos los profesionales y las profesionales de museo que estamos aquí a que repensemos este antropoceno, a que repensemos cómo estamos hablando de esta historia de dominación del mundo para reconsiderar las relaciones, los parentescos y que pongamos en el centro la vida y los cuidados. Para descolonizar los museos tenemos que hablar de muchísimas otras cosas de las cuales no me dará tiempo. Y por eso he traído esta lámina para dejar la feina. Aquí que se vayan con los deberes a casa. Para hablar de descolonización tenemos que hablar de interculturalidad, de reparación, de repatriación, de blanquitud, de tokenismo, de visualidad, de modernidad, de temporalidad, de interseccionalidad, de la importancia del lenguaje, de la restitución. A veces se cree que la descolonización es la restitución y miren todo lo otro que hay. Tenemos que hablar de redistribución, si no, no es descolonización. Tenemos que hablar de justicia epistémica, de extractivismo y de racismo, por poner algunos temas sobre la mesa. Como yo decía, es una invitación a que podamos encontrarnos en otra instancia a seguir hablando sobre esto. Para terminar, quiero dejar 5 ideas centrales que resumen lo que he expresado hoy. Yo sé que estos temas pueden ser incómodos, pueden ser nuevos para todos. Mi intención no ha sido incomodar a nadie, así que de verdad es una invitación para que nos sigamos encontrando a desaprender y aprender nuevamente las maneras de construir mejores museos. La descolonización es una acción política, ¿vale? No hay un proyecto de descolonización que sepa cuál es su objetivo final. No comienza con una exposición o con un catálogo consultado, como se hace en algunos lugares, sino que es un punto de partida el cual estamos todas aprendiendo a dónde vamos a llegar. Es un proceso. No se acaba con una exposición, no se acaba con invitar a un artista de residencia al museo. Esos son pequeños pasos que se dan para un gran proyecto que necesita desarmar un legado de más de 5 siglos. Y que necesita hacerse responsable de las desigualdades históricas y de sus consecuencias materiales en el presente. Por tanto, se le pide a los museos no que hablen de la historia colonial como una historia del pasado, sino que atendamos a cómo ese pasado estructura hoy día nuestras sociedades contemporáneas. Y tomando las palabras del feminismo comunitario de Bolivia, recordar que no es posible descolonizar sin despatriarcalizar. Aquí hay una imbricación potente que no podemos dejar de lado. Yo no hablo de teoría de género, no hablo de mujeres en los museos, estoy hablando del patriarcado como una estructura que afecta a hombres, a mujeres y a la naturaleza, ¿vale? Y entonces la descolonización nos exige un cambio estructural en la institución que considere nuevamente la planta laboral, qué y quiénes y qué temas se investigan, qué cosas y cómo se conservan y cuáles no pueden tampoco entrar al museo o no se deciden no conservar, y qué y para quiénes se programan las actividades del museo. Y, como yo decía, considerar que el trabajo del museo debe estar orientado hacia la reparación, pensando en la justicia social, pero también en la justicia planetaria. Porque si no pensamos en restaurar y en sanar las relaciones que tenemos con la naturaleza, con el mundo en que vivimos, no hay ni museo ni futuro posible.
Les dejo otra feina más, porque tenemos muchísimo trabajo por delante, muchísimo trabajo que hacer. Ya les traje un libro, pero ahora les muestro 3 películas, 3 documentales que les recomiendo encarecidamente que vean. El primero se llama Marcados al Nacer, que nos cuenta la historia del racismo. Es en Estados Unidos y aquí la gente siempre es muy reacia o siempre piensa que el racismo es algo que pasa en América. Los invito a que lo vean para que reconsideren eso y vean de dónde surgen esas ideas imperialistas y racistas que se expandieron al continente americano. Para entender el contexto local, las invito a todas a ver el documental Negrers, de la Cataluña esclavista, pero también no solamente a verlo, sino a que se reúnan a conversar sobre este documental, ¿vale? Y el último es un documental que ha sido premiado en festivales de cine, que es reciente, que se llama Dahomey y que sirve para entender los procesos de restitución, que pone sobre la mesa muchos de los debates actuales sobre el retorno de objetos expoliados en el contexto colonial. Y ya con eso entonces les agradezco su atención, muchísimas gracias y espero que nos encontremos en otras oportunidades. Gràcies, Camila.